Estamos a minutos de presenciar un excepcional webinar con el tema denominado Innovación Tecnológica a consecuencia del COVID-19. Sean todos ustedes bienvenidos a esta magna conferencia impartida por el ponente Carlos Iván Vargas Álvarez del Castillo, donde con mucho honor procedo a leer su semblanza. Carlos Iván Vargas ha tenido bases fuertes en el sector privado, público y académico. Es un ponente con gran experiencia de práctica e investigación en el gobierno electrónico e innovación pública. En su trayectoria ha cooperado con su profesionalismo con el gobierno de Estonia, países asiáticos, africanos, europeos y de América Latina. Autor de 20 artículos en el gobierno electrónico, digitalización e identidad digital, además de su diversa publicación científica y proyectos diversos. Él estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Varsovia, candidato a doctor por parte de Tallinn University, además de hablar los idiomas español, inglés, italiano y francés. Él nos menciona que en los últimos años se ha especializado en crear e impulsar la innovación, junto con socios estratégicos. Para él es importante la innovación pública, la agenda digital y la transformación digital, con el único fin de hacerle la vida más fácil a las personas y hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta interesante ponencia. Nuevamente sean bienvenidos, comunidad IT3, comunidad TecNM y bienvenidos a todos. Comenzamos. Cedo la voz a nuestro ponente. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Oigan, ¿me pueden decir más o menos cuántos participantes tenemos ahorita? Tenemos alrededor de 100. ¿De cuántos, perdón? 100 participantes. Ok, perfecto. Entonces, Diana, vamos a tener una metodología un poco diferente, entonces voy a necesitar que me ayudes, te voy a dar un poco más de trabajo ahora. Pues para todos los que nos están viendo, últimamente o durante esta pandemia, creo que, y es uno de los temas que vamos a tratar en la presentación, hemos visto que se ha despegado mucho los webinars, todas las ponencias que están en línea, y pues bueno, yo he seguido muchas, y la verdad, muchos se me hacen muy aburridos, porque pues es escuchar de repente a una, dos, tres personas durante una hora y media, cosas así, y entonces falta esta interacción que a lo mejor es lo que nos hace un poco más complicado el trabajo o el poner atención, o que de repente vemos un webinar y a la hora ya se nos olvidó lo que dijeron porque pues no hay esta posible interacción que tenemos en un salón o en un auditorio. Entonces, voy a hacer voy a poner ahorita una presentación, pero como, bueno, no me van a poder interrumpir porque somos demasiados y no hay como tal una organización, pero si pueden ir escribiendo, si tienen comentarios o preguntas, escríbanlas por favor. Y Diana, te encargo que cuando veas una pregunta relevante que vaya más o menos con los temas, sin ningún problema, luego me interrumpes, tratamos la pregunta y así, y así vamos haciendo esta metodología. Esto con el fin, pues, de interactuar un poquito, de hacer las cosas un poco más didácticas y no nada más que me estén escuchando, ¿no? Sino que también esté su participación y estén ustedes un poco activos. Entonces voy a compartir la pantalla. Espérenme tantito. Vamos para acá. ¿Dónde está aquí? Listo, ¿ya la ven en pantalla completa? Sí, ok. Muy bien, pues bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es innovación tecnológica a consecuencia del COVID-19 y qué está pasando en el mundo. A ver, nada más dejen muevo un poco mis pantalla para que yo también vea lo que estoy diciendo. Ok, aquí está. Pues bueno, a raíz de esta pandemia, hemos visto que la gente se ha tenido que poner reclusa en sus casas. Muchos negocios pues han cerrado puertas, algunos siguen operando, otros están en pausa. Los gobiernos en todas las oficinas gubernamentales, pues bueno, la gente también se ha ido a sus casas y vemos que la interacción social que está pasando está recurriendo a medios digitales,
cosa que a lo mejor antes no podía pasar, no en México y no en todo el mundo. Pero a pesar de que hay una cuarentena mundial, pues las interacciones económicas y políticas no pueden detenerse. Entonces, seguimos viendo que los gobiernos deben de seguir trabajando, deben de seguir atendiendo a la población, la economía debe de seguir circulando, y si bien se espera una recesión, o ya podemos sentir una recesión fuerte económica a nivel mundial, pues bueno, es importante no detenerlo. O sea, el mundo no puede parar por un virus, y es lo que estamos afrontando. Ahora, la población mundial también se ha dado cuenta de la necesidad de realmente no salir, ¿no? Entonces, muchos están desesperados, también mucho por la situación económica. Ahí ha habido problemas también psicológicos en cuanto a reclusión. La gente luego no entiende que para estar a salvo debe de estar en su casa. Entonces, esto crea conflictos más para sociedades que son sociales, como la mexicana, que tenemos una cultura social bastante fuerte o muy arraigada, que a lo mejor se diferencia un poco a la sociedad de Suiza, ¿no? A la sociedad nórdica. He visto también que dicen, bueno, es que estos modelos de Suecia, perdón, los modelos de Suecia, pues bueno, está funcionando mucho y la gente sigue saliendo y todo. Bueno, sí, pero la cultura también es diferente, ¿no? Entonces la interacción social, y es lo que platicábamos un rato antes de empezar el webinar. Por ejemplo, yo viví en Estonia, y la interacción social pues es muy diferente a lo que conocemos aquí en México. Entonces aquí en México pues cada viernes a lo mejor o jueves va a ser una fiesta, reunión con amigos, y en estos países pues la interacción social va a ser de una o dos personas a lo mejor que invitas el viernes a tu casa a tomarte una cerveza, ¿no? Entonces la comparación está un poco disparatada también en cuanto a que nosotros podemos seguir un modelo nórdico para esta cuarentena. Pero pues bueno, vemos que la sociedad está completamente desesperada, ¿no? Anda viendo para todos lados a ver cómo solucionar los problemas. Ahora, también hemos visto en unos países, y también voy a tratarlo un poquito más adelante, que es cómo se está haciendo en México y cómo se está haciendo en otros países que a lo mejor tienen un mejor modelo de atención a esta pandemia. Es que en México hemos visto que, bueno, nos llegan mensajes por WhatsApp de qué está pasando, me llegó el otro día de un vale de Costco por creo que 5,000 pesos en bienes, para que si daba mis datos eran gratis, que no saliera, que porque había quién sabe cuántos, que hay una app que te detecta cuántos enfermos hay alrededor tuyo, pero pues la app era de Perú, ni siquiera era de México. Entonces hay un incremento de información falsa con el pánico. La gente a lo mejor, claro que hay algunas personas que con mala intención pues, crean esta información que se empieza a dispersar, pero a lo mejor si nos los manda un familiar, nos los mandan unos amigos, ellos no tienen la mala intención de crear esta desinformación con nosotros o de espantarnos, pero ellos al estar en pánico, pues bueno, envían información que a lo mejor puede traer consecuencias graves, ¿no? Pero no lo debemos de tomar tampoco mal. Ahora, con todo este contexto de lo que está pasando en el mundo, pues cuando se declaró la pandemia en diferentes lados del mundo, primero fue en Asia, después en Europa, y ya después hasta acá en América, pues bueno, se vio que se necesitaban soluciones inmediatas, ¿no? Entonces no era algo que vamos a trabajar en alguna solución para el próximo año tenerlo listo, sino que vamos a trabajar, y esto va a la siguiente diapositiva, porque, porque las soluciones las necesitamos en días. La gente se está muriendo, entonces no nos vamos a esperar a semanas, a meses, al próximo año para dar una solución tecnológica o para dar una solución que la sociedad está pidiendo, si lo necesitamos ya. Entonces lo que esté funcional, pues bueno, lo podemos ir implementando. Ahora, se dio cuenta que la tecnología debe de cubrir las necesidades inmediatas del sector público, del privado y de la sociedad civil. ¿Qué pasa con esto? En el sector público, pues el gobierno debe seguir funcionando. El gobierno debe seguir atendiendo a la población, debe seguir dando servicios, trámites. Esto no puede parar. Que si bien ha pasado, hemos visto casos en México, en Latinoamérica o en otros países, que se ha alentado un poco, pero siempre se está tratando de seguir porque, pues bueno, no puede haber una pausa
en el gobierno, ¿no? Sería una crisis bastante fuerte si hubiera una pausa completa en el sector público. En el privado, pues las empresas necesitan seguir vendiendo, las empresas necesitan seguir generando empleo, la gente necesita seguir trabajando para generar estos ingresos con los que cuales van a comer, con los cuales van a ir al súper a comprar todos los bienes que necesitan, a pagar los impuestos, que bueno, aquí en México no se suspendieron impuestos, pero en otros países, pues bueno, vemos que el sector público apoyó un poquito a la sociedad civil en este sentido de aplazar los impuestos que se debían de pagar. Entonces, todo el mundo, o sea, todas las capas de la sociedad, de todos los sectores, están teniendo una necesidad inmediata que resolver. ¿Y cuáles han sido las reacciones que ha habido ante este cambio o ante estas necesidades? Pues supongamos, empezó la cuarentena. Entonces, primero, ¿qué pasó? Hay una negación, diciendo, no, ¿cómo vamos a poder vivir así? La cuarentena no es posible, nuestros empleos se van a cerrar, vamos a despedir gente, el gobierno pues estaba también en pánico. O sea, no hay ni un solo gobierno en el mundo que no haya estado en pánico, ¿no? Todo el mundo, pues fue una sorpresa que atacó a la población. Entonces, pues primero fue la negación, después la resignación de, bueno, estamos en una situación que no vamos a poder evitar, ¿cómo la vamos a afrontar? O sea, ya no nos va a quedar de otra. Entonces, pues vamos a empezar a hacer trabajo en casa, vamos a mandar a las personas a cierta distancia, a lo mejor las personas que no tengan que trabajar o que no sea necesario que estén en una oficina, pues se pueden ir. Vamos a cerrar algunos espacios de trabajo o de convivio. Pues bueno, esa es una resignación. Después la aceptación. ¿Qué pasó? Pues bueno, ya estamos todos en casa, no nos pareció, a lo mejor no es la opción ideal para seguir en comunidad o seguir ejerciendo nuestra vida, pero bueno, pues tenemos que hacerlo, no hay de otra. Entonces vamos a empezar a utilizar las herramientas que existen, que es pues, Zoom, Skype, Hangouts, todas estas plataformas de comunicación, ya hay unas de Facebook, de WhatsApp. Vamos a empezar a usar webinars, vamos a empezar a ver qué metodologías o qué análisis de eficiencia y eficacia hay en los trabajos o en el sector público para hacerlo. Y la última etapa, que ya es la de mejorar e innovar, que ya todos estamos utilizando estas herramientas y ahora sigue la parte de, pues bueno, cómo vamos a mejorar nuestro rendimiento, cómo vamos a hacer mejor las cosas, cómo podemos ser más efectivos. Entonces ya empieza a cambiar esta mentalidad. Vemos mucho, ¿no? Desde el principio, que es, pues no, esto es horrible, no va a poder pasar, nos vamos a destruir, la economía se va a ir abajo. Pues bueno, ya estamos afrontando esto y pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahora, vamos entrando ya un poquito en el tema de tecnología, ya dado un poco el contexto de lo que está pasando. ¿Qué pasa en el caso de México? Existen excelentes soluciones por los mexicanos. Si hay algo por lo que nos distinguimos los mexicanos, es por ser ingeniosos. Y lo vemos desde los memes hasta lo que se está inventando, ¿no? Había un problema mundial de respiradores, pues bueno, a la semana de estar declarada la cuarentena, ya había mexicanos con ventiladores de bajo costo y de producción masiva que podían ser distribuidos a nivel nacional. Había falta de mascarillas, pues bueno, mexicanos, muchos makers o de estos lab makers, empezaron a imprimir o a producir mascarillas. A lo mejor también veíamos en la calle, pues también gente que para sobrevivir, pues empezó a hacer mascarillas de tela, ¿no? Que si bien no es o no cumple con las certificaciones o los estándares de un hospital, que a lo mejor pueda tenerlo, pues sí es algo que a lo mejor nos va a disminuir la posibilidad de contagio, una mascarilla hecha de tela, pues sirve, ¿no? Es mejor irte un poco cubierto a la calle que sin absolutamente nada. Entonces, esta mente innovadora de México, de empezar a buscar cosas de cómo solucionar o cómo afrontar, pues empezó a despegar. Uno de estos casos es el ventilador que diseñó un amigo mío, Alfredo Bonilla, y bueno, lo lanzó al mercado con una idea muy clara. No va a haber
como un costo, o sea, es de open source, es libre, o sea, la herramienta lo enseñamos a quien sea cómo armarla. La única condición es de que no se haga beneficio con esta, sino que se compran los materiales, se paga a los empleados que están haciendo y ese dinero, pues, nada más es para eso. No se puede generar riqueza, no se puede lucrar con esto. Y después el Canacintra lo adoptó ese proyecto, ya empezaron a hacer experimentación y empezaron a distribuirlo o hacerle publicidad, ¿no? Y como este proyecto, hay muchos alrededor de México, en Chihuahua, en Sonora, en la Ciudad de México, pues empezó todo este universo de innovación tecnológica que podría ayudar o que nació a raíz del COVID-19, que si bien antes a lo mejor la gente lo tenía ahí guardado en la mente, pues esto fue un impulso, un catalizador que los obligó a empezar a hacer algo. Pero qué problema hay? Me pregunto, les hago una pregunta a ustedes abierta, si han escuchado realmente que alguno de estos proyectos esté funcionando, que el gobierno los esté implementando, que se está dando soluciones. Realmente, pues sí, a lo mejor en redes podemos escuchar algo, pero ni siquiera por medios formales. O sea, el gobierno pues no está diciendo nada, ni la iniciativa privada pues está colaborando tanto en eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un problema con la organización federal. No me estoy refiriendo al gobierno de ahorita de México, sino a la organización en cuanto a estructura política que existe en el país. El país está dividido en estados independientes y autónomos en muchas de las decisiones que responden a la federación. Entonces, cuando nace uno de estos experimentos, uno de estos inventos tecnológicos que podrían ayudar ahora con la crisis del COVID-19, coronavirus, pues vemos que la forma de transmitir esta información a la federación, o sea, que sea adoptada por todo México, eso es a lo que me refiero con federación, pues es muy lento o no pasa. Entonces muchos de estos experimentos, a lo mejor hay unos muy buenos y quedan delimitados por esta situación política que existe en el país. Ahora, también influye mucho el seguimiento, que en México es de malo a regular. ¿Qué pasa cuando hay un invento? Supongamos en un estado, X estado, es el estado X. Se inventa algo y pues bueno, el seguimiento que se le da para lanzarlo a un nivel importante y que ayude a la población, pues es bastante malo. A lo mejor cae mucho luego en cuestiones políticas que sí se toma mucho para la foto, pero después se suspende un proyecto, ¿no? Entonces se le puede dar inicialmente como que algún auge, publicidad, pero después se para. Y eso es lo que no debería de pasar si hay un buen producto. Al contrario, si hay un muy buen producto, algún muy buen invento tecnológico, pues inmediatamente se debe de mandar o debe de haber medios de comunicación entre los estados y la federación para lanzarlo y entonces que se adopte en todo el país y pues poder hacer un ejercicio general que ayude a la población. A esto con el seguimiento malo regular, pues me refiero también a que hay poco apoyo. Entonces vemos que luego los fondos para inventos, luego los publicitan, les hacen mucha publicidad, pero pues son creo que de 10,000 pesos, ¿no? Y cosas así, si bien te va a 15,000 pesos, te apoyan para tu invento. Cuando realmente si hay un invento bueno, se debería de invertir muchísimo más, como es el caso de otros países, que ahorita también vamos a entrar a la arena internacional de cómo se está haciendo en otros países. Y la falta de visión a nivel gobierno, pues también afecta mucho porque si bien hay métodos formales de cómo hacer compra de inventos o de tecnología, pues bueno, también esta apertura a los nuevos inventos que están saliendo a raíz del COVID-19, pues no se le está poniendo mucha atención, no existen los mecanismos para atender esto. Entonces, si una dependencia de gobierno compra herramienta tecnológica a empresas grandes, pues bueno, estas startups, estos inventos, a lo mejor es un genio mexicano, como los hay muchos, que desarrollaron algo y pues no tiene este mecanismo como emprendedor o como startup para poder venderle a una dependencia. O a lo mejor su ciclo de pruebas para arreglar o para poder cumplir con ciertos estándares o certificados, pues es demasiado largo, que eso tampoco no nos ayuda en nada en el caso del COVID, ¿no? Como lo mencionamos, pues debe ser la solución en cuestión de días o semanas. Ahora, ¿cómo se está enfrentando mejor la situación
a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Hay otros países, muchos, bueno, voy a nombrar algunos de los países que están llevando muy bien esto, que es Singapur, Corea del Sur, Japón, eh, Estonia también lo está llevando bastante bien, Alemania, la Unión Europea en sí como Unión Europea, porque pues bueno, existen las excepciones que hemos visto de Italia, España, que a lo mejor se vieron un poco lentas en cuanto a esto, pero a nivel Unión Europea se está afrontando bastante bien la innovación tecnológica con a raíz del COVID-19. Entonces, ¿qué existe? Existe primero el apoyo gubernamental. Los gobiernos están dando fondos y dando bastante dinero y organizando para, para que se den nuevas ideas. Se dieron cuenta que pues, la población, como también está siendo afectada, la población también está produciendo ideas o produciendo innovación tecnológica que podría ayudarles. Entonces es lo que les comentaba, que a lo mejor aquí en México está un poco cerrado en ese aspecto. Pues bueno, en otros gobiernos sí vemos que se da esta visión o esta apertura más, más fuerte hacia a la sociedad. Hay un apoyo del sector privado, que muchas empresas pues, socialmente responsables están apoyando con fondos, apoyando con esto, ¿cómo se le dice? Como incubadoras para los proyectos que están teniendo. Están cambiando sus giros. Vemos muchas automotrices que a lo mejor empezaron a manufacturar ventiladores o cosas necesarias para ahorita a la población mundial. Entonces, pues sí vemos que la población o el sector privado a nivel mundial está haciendo un esfuerzo, porque también ellos están viendo afectado gravemente, ¿no? Su generación de ingresos, que es como lo que mencionaba al principio, que la iniciativa privada necesita generar o seguir generando ingresos, ellos pues, tampoco se pueden parar, pues están viendo la forma de llevar a cabo esto o de apoyar para que esto pase lo más rápido posible y que ellos puedan continuar con con pues con sus actividades normales. ¿No ha habido ninguna pregunta hasta el momento, Diana? Estás en mute, no te escucho. Perfecto, ya. Sí tenemos una en donde efectivamente lo que estás platicando menciona que cómo se puede balancear la calidad contra la oportunidad, porque hay muchos, lo comentabas, ¿no? Como hay muchas personas que están haciendo sus cubrebocas o están haciendo sus caretas. Entonces, ¿cómo se puede balancear esta parte de la calidad contra la oportunidad? Cuando aquí mencionan que cuando Cofepris pues está operando pues en una forma normal y extraordinaria, ¿no? Sería como una de las más relevantes que tenemos hasta ahorita. Pues sí, existe el oportunismo, que creo que es algo que hemos visto últimamente en los periódicos mexicanos, desgraciadamente, y pues no nada más en México, o sea, existe en todo el mundo. La gente, porque no hay otra forma de llamarlo, pero la gente gandalla existe en todos lados. Y eso es un adjetivo que les queda corto, ¿no? Porque en este tipo de situaciones, la gente que se comporta de esta manera se merece adjetivos muchísimo más fuertes y represalias más fuertes. Y pues como les menciono, o sea, hemos visto en periódicos mexicanos que se ha anunciado mucho de esto de mexicanos para la corrupción, de contratos que se han hecho en base a oportunismo y que se están generando ingresos millonarios aprovechando una crisis que está afectando a la población. Entonces, no se puede evitar porque no podemos evitar que la gente sea de esta manera, pero sí debemos de exigir como sociedad al gobierno pues unos mecanismos de control más fuerte y de represalia más fuerte a este tipo de situaciones que se están dando. Porque recordemos, o sea, ahorita a lo mejor si vemos que alguien está vendiendo ventiladores al gobierno, pues no sé cuántos millones, a lo mejor yo no me veo afectado directamente en este momento, pero a lo mejor le puede estar afectando a mi vecino, a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, no sé, alguien que vaya a necesitar estas herramientas, ¿no? Entonces, debemos de tomar todos, y también es algo que quería tocar un poco más adelante, este cambio en la visión de innovación tecnológica, que ya no es tanto el hacer beneficio, sino poder hacer algo en beneficio de la sociedad. Claro, no está peleado uno con otro. Si
hacemos algo una innovación tecnológica que es buena y aparte nos genera ingresos, pues qué mejor, ¿no? Es lo ideal. De ahí aprovecharnos para vender algo malo o hacer una innovación tecnológica mala y sobrevenderla, pues ahí es cuando este tipo de personas sí deberían de terminar en la cárcel, ¿no? Entonces, espero que haya tenido ahí respuesto la pregunta. De todos modos, los invito que si no quedó claro o quieren hablar un poco más de eso, pues escriban ahí y lo comentamos. Exacto. Sigo ahora con la participación ciudadana, pues también vemos, como ya he mencionado bastante, que la ciudadanía empieza a querer colaborar. Como todos nos estamos viendo afectados, pues entonces yo también debo de hacer algo por ayudar. Y esto es muy, muy interesante. Aquí es donde entra, yo creo que muchos de los ponentes de ahí, estudiantes del tecnológico, que están en ingeniería o están enfocados a tecnología, pues bueno, oigan, yo tengo una idea que a lo mejor podría funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, a lo mejor es una idea loca mía, pero pues puede funcionar bastante bien. Y de esto se da como un paso a la participación de startups o emprendedores, que a lo mejor son ideas muy pequeñas, a lo mejor son empresas pequeñas o que a lo mejor tienen nada más un prototipo o una idea, pero ya empiezan a generar algo, algún producto interesante que podría cambiar el curso de la crisis. Y por último, que a lo mejor luego esto no se habla mucho, pero o queda un poco rezagado, es la participación académica, que esto es muy importante y es bastante bonito ver que alrededor del mundo, igual, desgraciadamente, a lo mejor en México la parte académica no está tan fuerte o no hay tanto, no se voltea a ver tanto a la academia, a pesar de que pues, la academia es de los que más tienen que ofrecer, pero a nivel mundial se está dando un apoyo a la academia porque se están o surgiendo ideas increíbles, ¿no? Y ideas que afectan a la tecnología, que afectan a la situación, a la pandemia, de diferentes formas. Y puede ser desde psicología, alguna innovación en psicología para tratar la crisis que estamos pasando, como a lo mejor puede ser una participación en política, en alguna ingeniería. Entonces, vemos que esta como ebullición de la participación de todos los sectores está causando algo bastante interesante. Y pues ahora vamos a pasar un poco más a las cosas concretas, ¿no? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué está pasando ya realmente en el mundo? ¿Qué tecnología se está generando que está ayudando y que fue a raíz de esto? Entonces vemos innovación tecnológica en el sector público, que es como les decía, está ya, el gobierno se está dando cuenta, ya está pasando de la negación, que igual eso me gusta comentarlo mucho, que luego lo he vivido mucho en Latinoamérica, que es en el sector público. No, nosotros para qué no vamos, para qué queremos todo tener digital si podemos hacer las cosas en papel o nosotros ya tenemos nuestro sistema, ¿no? Y sabemos cómo manejarlo y nos ha funcionado por 50 años. ¿Y a qué se le llama eso? Pues la burocracia. Entonces, la innovación tecnológica, si bien no estaba siendo aceptada por el sector público, el COVID le dio un golpe o una cachetada para que reaccionara el sector público y ahorita está viendo que o es con soluciones tecnológicas o no es otra, porque no tienen otra opción, o sea, necesitan seguir trabajando, necesitan dar firmas digitales, necesitan tener identidad digital, necesitan generar servicios digitales. Entonces, es una cachetada bastante fuerte que recibió el sector público a nivel mundial. Después, innovación tecnológica en el sector privado, pues bueno, las empresas privadas ahorita necesitan, o sea, ahorita más que nunca necesitan proveer de tecnología a todo el mundo. No a un sector en específico, pero a todo el mundo. Innovación tecnológica ciudadana, que ahorita igual vamos a ver otros ejemplos, e innovación tecnológica en academia. Y pues aquí vemos algunos ejemplos. Estas diapositivas son de un amigo mío, se llama Cristian Peñalosa. Él tiene un laboratorio de innovación, se llama Mirai Innovation Lab, en Japón, en Osaka, Japón. Y últimamente he platicado mucho con él porque, bueno, él está también metido en todo este tipo de tecnologías emergentes y que están afectando al mundo entero precisamente en esta etapa de crisis. Y
le pedí unas de sus diapositivas, que aquí las ven, donde refleja él mejor algunas de las cosas que se están haciendo a nivel mundial, y ahorita vamos a expandir un poquito más. ¿Qué es el comportamiento de robots o la percepción de robots y la navegación de robots? En Japón, y él es uno de los encargados, hay robots en los aeropuertos que van circulando por todos lados, y al mismo tiempo también van tomando la temperatura de las personas. Entonces, si ven a alguien que tiene la temperatura un poco alta, pues el robot se acerca a él, crea una alarma y se puede ir a atender de forma personalizada a esta persona, o recluirla o ponerla en cuarentena. También, para evitar el contacto de personas, pues bueno, los robots proporcionan absolutamente toda la información que sea necesaria para las personas que estén en tránsito. Entonces ahí vemos ya también un poquito de la incursión, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, que es de la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es muy interesante, ¿no? Cómo ya empezamos a tratar de convivir con los robots, porque entre humanos, pues ahorita está un poquito complicado. Que si bien es algo que llevaba muchos años tratando de despegar, y ya lo hemos visto durante décadas en películas, ahorita el COVID fue como una reacción así inmediata, porque, bueno, pues existe esa solución, ¿no? A lo mejor si no está bien probada, pues ya láncenla y probémosla, y empezamos a experimentar, porque ya no podemos esperar más tiempo. Después, la detección de objetos. Esto también involucra mucho a lo que está pasando en Corea del Sur o en Japón, que se empieza a identificar objetos igual con inteligencia artificial, y empezamos a ver signos que a lo mejor podrían ser de alarma. Entonces, hay cámaras en esos países que están detectando a la población, y, por ejemplo, si vemos una reunión de personas, o vemos que ciertas personas se van a reunir, y las cámaras lo detectan, pues bueno, se puede lanzar una alarma diciendo: no se junten, sepárense, y esto porque ya está reconociendo todas las actividades de las personas. He hablado en otros foros que, si bien esto afecta un poquito en la privacidad de las personas, es muy delicado, también lo hacen en China, es peligroso, pero bueno, ahorita es realmente necesario, ¿no? O sea, se está haciendo para una buena causa. Si después de que pase esta pandemia se sigue usando de manera como irregular, los datos empiezan a filtrarse o algo así, o el gobierno empieza a darle alguna otra utilidad, entonces sí ya entraríamos en una zona peligrosa. Pero ahorita, por emergencia, pues está siendo utilizado para buenas causas. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en esta crisis del COVID-19? Pues bueno, vemos que la inteligencia artificial está despegando, la robótica está despegando, la realidad aumentada también, que ya lleva también un par de años estos experimentos médicos, que alguien puede operar a distancia a otra persona. Pues bueno, ahora con la ayuda de la realidad aumentada y con la neurociencia, pues se puede trabajar de una forma remota, o por ejemplo yo estando aquí parado, pues puedo atender de una distancia segura a la persona a la que pueda estar enferma, o que sea potencial contagioso. Existen unos experimentos también muy interesantes del Innovation Lab, que son brazos robóticos. Entonces, yo puedo estar operando algunas cosas, no sé, puedo estar ahorita con mi celular moviéndolo con las dos manos, y existe también un brazo robótico externo que lo puedo controlar con mi mente. Entonces, pues ya vemos que esto se está expandiendo a ver más brazos robóticos que a lo mejor puedan atender ciertas cosas y mantenerme de una forma segura. A lo mejor puedo yo estar detrás de una pantalla o de un cristal, y los brazos robóticos pueden estar atendiendo a una persona, operando a una persona, y así disminuyendo el riesgo de contagio para los doctores. Entonces vemos que las áreas que están siendo afectadas por la innovación tecnológica, pues son muchas, ¿no? Entonces ya estamos hablando, pues, de aeropuertos, ya estamos hablando de doctores, ya hemos hablado de varios sectores, ¿no? Entonces no hay ninguno que quede excluido. Y esto me recuerda, ahorita estaba viendo, Diana, tu copa, tu taza, ¿la puedes enseñar un poco? Me recordó, bueno, supongo que es del Hombre Araña, ¿no? Bueno, me estaba recordando, si eres fan del Hombre Araña, al Doctor Octopus, al Doctor Octavio,
no me acuerdo del El apellido, que tiene todas sus... que tiene todos los brazos robóticos. Entonces, yo creo que es un futuro cercano o a medio plazo que vamos a ver en donde la gente se va a poder poner en unos armazones y pues bueno, poder controlar con estos brazos. Y esta tecnología está siendo pues bastante impulsada por la crisis actual. Sí, Ahora, perdona que te interrumpa. Tenemos una pregunta aquí de un chico que nos pregunta, si somos alumnos o si estudiantes y desarrollamos algún producto que apoye a esta parte del COVID, ¿se necesita algún permiso o cuál sería la forma en poder sacar a lo mejor al mercado o cómo saber si es viable o no para esta situación del COVID? pues, mira, esto se me olvidó, qué bueno que está esa pregunta, porque se me olvidó mencionarla antes en esta diapositiva, sí, en esta, bueno, sí, en esta diapositiva. Em, existen ahorita, está habiendo muchos hackatones, que si bien, de nuevo regreso a la parte de México, no está tan bien organizado o no hay tanta cooperación a nivel federal, pues bueno, podría ser una de las herramientas que utilices para despegar tu proyecto. Y ahí, normalmente en un hackathon, pues hay varios especialistas que te van a indicar desde mercadotecnia, cómo venderlo en sector público, cómo venderlo en sector privado, a lo mejor las regulaciones con las cuales debes cumplir para que se pueda lanzar al mercado. Entonces, eso te puede ayudar mucho. También existen incubadoras en academia. No sé si ustedes en el tecnológico tengan ahí una incubadora. Sé que, por ejemplo, el TEC, la Ibero, la UNAM, tienen incubadoras bastante fuertes, igual en donde apoyan estas ideas iniciales. Y que muchas veces no necesitas ser alumno de estas instituciones, solo falta que nada más tengas una buena idea, ¿no? Porque, pues bueno, ahí también ya se ve la parte de negocio con la que podrías operar. Que si hay certificados, o bueno, más bien certificaciones, que las cuales debes de tener, para el ámbito médico, estoy seguro que sí. O sea, no puedes sacar tú una herramienta que a lo mejor tecnológica que pienses que va a servir si no cumples con ciertos requisitos, porque eso le podría estar causando la vida, o podrías afectar la vida de muchas personas. Entonces, sí hay ciertos mecanismos de clasificación en cuanto al desarrollo tecnológico médico. Eh, Como en todos lados, ¿no? Supongo, si tienes alguna solución tecnológica para el gobierno, pues te van a poner algunos estatutos los cuales debas cumplir. Que igual en México tienes la oportunidad de que no hay mucho conocimiento en cuanto a esto y a lo mejor tú puedes crear algo y poner tú los estatutos que sean necesarios. Eso es una oportunidad que a lo mejor no tendrías en Singapur o a lo mejor no tendrías en Israel, porque los estándares tecnológicos o el conocimiento tecnológico ya es pues bastante avanzado. O la implementación de tecnología o innovación tecnológica en el gobierno es bastante avanzada. Entonces, sí te recomiendo pues, que si tienes alguna idea, empieza a buscar en los sectores o te apoyes de grupos de personas que estén más o menos siguiendo esto y ellos ya te podrán dar recomendaciones o más o menos por dónde ir. Hay un gobierno que ha estado haciendo cosas muy interesantes, que es el de Hidalgo. Ahí sí se pueden meter a la página del, esperen un segundo. Um, bueno, busquen en Google como innovación tecnológica. Es que es el CONACYT local de Hidalgo. Se me fue el nombre ahorita y me van a matar si me están escuchando porque son mis amigos. Bueno, esa entidad y también el gobierno están lanzando muchos fondos o mucha apertura que si tú tienes ideas, no importa que no seas de Hidalgo, pero tú mandas tus ideas y a lo mejor recibes de ahí apoyo, ¿no? Están apoyando bastante este emprendurismo. Si me acuerdo del nombre al rato, se los doy. Sí, O sea, no, dicen por aquí. también sería bueno. ¿Ibas Nos a decir? dicen que es Sitnova. Sidnova, exacto. Sí, sí, sí. Mira, entonces seguramente alguien de Sidnova me está escuchando y ya después me regañarán, disculpen. Ahora, vemos, bueno, ya nada más para remendar un poquito mi error, pues bueno, Sidnova un reconocimiento porque está haciendo cosas muy interesantes y más ahorita en esta época de crisis, ¿no? El gobierno en general de Hidalgo está haciendo cosas muy, muy buenas. Entonces, ahí sí los recomiendo seguirlos y si tienes alguna idea, pues a lo mejor podría ser la catapulta
para que lancen ahí sus ideas tecnológicas o innovadoras. Ahora, pues ya hablando de Citnova y de Hidalgo y gobiernos, nos lanzamos aquí ahorita a esta parte que es el gobierno abierto. ¿Qué está pasando también en México, en el mundo muy interesante? Es que la población empieza a exigir información fidedigna de la crisis o de los números reales. Entonces ha habido muchos gobiernos que están haciendo plataformas con información en tiempo real, haciendo mapas, geolocalizando personas y proveyendo toda la información posible para pues, poder llevar un control, que a lo mejor no es para crear pánico, pero es para mantener a la población informada, que es lo más importante. Me parece que en la Ciudad de México ya existe también una aplicación como esta. La sacaron hace unas 2 semanas, leí. No lo he probado yo, no sé si funcione como dicen o el concepto que debe estar, pero sí lo lanzó la agencia digital de ahí de la Ciudad de México, que se me hace un proyecto excelente, ¿no? Entonces, tú puedes entrar, puedes ver con tu geolocalización quiénes están afectados alrededor tuyo, si tú estás en alguna zona que hay alto contagio, pues a lo mejor te proteges más, a lo mejor no sales, a lo mejor evitas pasar por estas zonas. Entonces, les repito, o sea, este tipo de información no es para crear pánico, pero es importante que la población, por más negativas que sean las noticias o por más negativa que sea la situación, pues debe de estar informada en todo momento de cómo está la crisis desarrollándose. Ahora, los chatbots con inteligencia artificial que también se han desarrollado mucho en estas últimas semanas, ha habido para el sector médico, para el sector público, para el sector privado, y pues estos se dieron cuenta que a lo mejor los márgenes de comunicación que había con una entidad, con algún organismo, ya sea público o privado, pues a lo mejor en línea se empezaron a incrementar y que no había las personas suficientes para atender estas demandas o estas preguntas. Y entonces es algo que igual ya se tenía planteado desde hace mucho tiempo, que era la implementación de inteligencia artificial para este tipo de servicios. Pues bueno, ahora con el COVID despegó y vemos que ahorita pues están surgiendo y surgiendo aplicaciones de inteligencia artificial en chatbots para poder atender situaciones de emergencia. Del sector público, pues vemos también que gente que realmente no tenía pensado, pero vieron esta oportunidad y están a lo mejor ayudando a la población, que bueno, si bien grupos o organizaciones como Facebook no creo que sean como los ejemplos para poner en solidaridad ciudadana, pero bueno, vemos que lanzan de repente proyectos como este que es el chat, que es una versión para Zoom o una alternativa para Zoom, para Skype, para todas estas plataformas de comunicación. También lo hizo WhatsApp. Entonces estamos viendo que hay más opciones. Y ahora, algo muy interesante que trajo la innovación tecnológica ahora en el COVID y que seguramente ustedes lo han estado viendo, pues bueno, ¿por qué pongo a Zoom aquí con una bombita? Pues es una de las referencias a ahora que Zoom fue hackeado, ¿no? Y empezaron a robar muchos datos de Zoom, de pláticas que había, de información de las personas, de datos de las personas. Y la población en general que antes no estaba en contacto, no tenía el contexto o no estaba enterada realmente de cómo funcionaban estas plataformas, pues empiezan a aprender a utilizar. Entonces, este boom de innovación tecnológica que nos está causando el COVID-19, pues es a nivel mundial. Entonces, yo el otro día estaba platicando con una persona y me dice, oye, Carlos, pues ¿tú qué plataforma de comunicación me recomiendas? No, pues Zoom, ¿no? Es bastante ágil, o Skype, o Hangouts, pues, no, da igual, ¿no? O sea, realmente es con la que más te acomode. Y esa persona que realmente no tiene nada que ver con tecnología, que no sabe de estos ambientes, dice, no, es que, ¿sabes qué? Vi que se robaron datos, que hackearon a Zoom. Entonces, a lo mejor, pues, no utilizar esa plataforma para proteger a mis alumnos. Yo, caray, pues, o sea, digo, no creo que realmente en una clase de 2, 3 alumnos puedan tratarse como que temas muy, muy complejos, o a lo mejor en una junta de amigos se vayan a ver cosas como muy sensibles, ¿no? Pero la gente ya empieza a percatarse de los peligros en la tecnología
y gente que antes a lo mejor no lo estaba haciendo. Y eso es muy bueno, muy interesante, y es otra de las consecuencias de la innovación tecnológica a raíz del COVID. Entonces, no sé, probablemente ustedes, creo que muchos de los que nos están escuchando, que son alumnos de tecnológico, u otras personas invitadas que vieron el evento, pues a lo mejor, que sea, vamos a poner una gama de estos, de las personas que están escuchando de 25 a 35 años, o de 20 a 30 años. Pues bueno, muchos han visto que sus papás, que a lo mejor tienen 50, o sus abuelos, que a lo mejor tienen 70 años, empiezan ya a utilizar videos de WhatsApp, de FaceTime, les empiezan a mandar emojis, les empiezan... Entonces, vemos esta interacción y este despegar que está rompiendo las barreras generacionales en cuanto a innovación tecnológica, que eso es pues muy interesante y muy bueno, ¿no? Entonces, creo que todos aquí hemos podido verlo. Si no, si hay alguien que quiera corregirme ahí, pues corríjalo, a lo mejor va a ser una excepción, porque creo que muchos hemos visto cómo nuestros papás o cómo nuestros abuelos están ya también aprendiendo a utilizar estas herramientas tecnológicas que antes para ellos era, no, esas son cosas de jóvenes, yo al celular no le entiendo, a mí con que marque y con que reciba llamadas es suficiente, y pues ahora ya no. Ahora, como parte final, porque ya se acerca el término de la hora y quiero también dar más apertura a preguntas o a algo más conversacional, que bien pedí que hicieran preguntas y me han estado dejando hablar aquí como merolico, es la educación en línea. ¿Qué pasó en México y en muchos otros países que a lo mejor no estaban preparados? Igual, pasamos por las etapas de negación, aceptación, mejora y estos pasos que dije al principio. Se cierran las escuelas por ley, se mandan a los alumnos a clases, pero pues los alumnos deben de seguir estudiando, ¿no? Porque igual también, ¿qué culpa tienen los papás ahí de asumir todas las consecuencias del sistema educativo que no está tecnológicamente avanzado en México? Pues bueno, pasa que el sistema educativo se cae un poco porque realmente no está preparado para llevar a cabo la educación en línea. Y en México lo he estado viendo con los hijos de algunos vecinos. Dicen, no, pues es que tenemos como que clases en línea, les mandan por correo y deben de ir a imprimir un chorro de papeles, contestarlos, escanearlos y mandárselos de vuelta a la profesora. Pues bueno, ¿eso en qué momento sirve de que estén en cuarentena? ¿Y en qué momento sirve de que tú le mandes a un niño, a un joven o ya a un adulto un chorro de papeles para que empiece a leer? Estaba hablando con otra persona que está cursando también una maestría y ahora en línea. Me dice, es que está imposible porque nos están dejando leer 2 libros por semana y nada más porque creen que es en línea y creen que estamos en casa, vamos a tener el tiempo de estar leyendo 2 libros semanales y aún así trabajar y aún así cuidar niños y aún así hacer las labores de la casa. Entonces, no existe esta metodología en México, o no existía, y se está viendo forzada a adoptarlas para tener una educación en línea mucho más adecuada para afrontar este tipo de situaciones. Hay otros países, muchos de los cuales son los países nórdicos y países asiáticos avanzados como Japón o Corea del Sur o Singapur, que ya habían experimentado desde los 90s o a finales de los 90s metodologías de aprendimiento a distancia o aprendizaje a distancia. Entonces, esta evolución que han llevado, pues ha causado que el cambio inmediato que dijeron, pues, mañana se cierran las escuelas, no se preocupen, pues seguimos todo de forma en línea, pero los profesores, los alumnos, todos los involucrados, los padres también ya saben cómo manejar este sistema. Y en México vemos que nos agarró como un shock, o sea, ni los padres saben poner a los niños en una clase en línea, que a lo mejor hemos visto muchos de estos fails en internet o la profesora les está diciendo, ay, es que se comportan como animales los niños, porque se le olvidó poner el mute. O los niños que están, que el profesor está tratando de dar la clase y los niños, niños, por favor, pongan su mute. Entonces, y los padres que tampoco ayudan a los niños, ¿no? Entonces, vemos que nadie de los involucrados en este momento o en esta plataforma de aprendizaje, pues tiene el conocimiento adecuado. Entonces,
por eso debemos de tener, o las instituciones educativas deben de tener un poco de aprendizaje en las metodologías ya existentes o los mejores modelos que se están llevando a nivel mundial para aprovechar esta dinámica. ¿Qué es lo que les mencionaba un poco al principio? O sea, es que pregúntenme, porque en un salón de clases no voy a estar yo hablando así una hora solito, ¿no? Pues ya ahorita vieron que estoy tome y tome agua porque la garganta se me seca. En un salón de clases, pues hay interrupciones, levantan la mano, están participando, y entonces se genera este ambiente de compartir ideas, de generar debate, y eso es lo que algunas metodologías más avanzadas de educación en línea están generando. No nada más dar información, hagan su tarea y vienen en 3 días con respuestas y les voy a checar. Entonces ya debe de haber como que este proceso más avanzado. Y bueno, esta diapositiva la quise dejar hasta el final porque, bueno, corresponde mucho al marco en el que estamos hablando ahorita, que es el Instituto Tecnológico, y las clases en línea, ¿no? Entonces, ahí, pues yo invito a los profesores que nos están escuchando a tener como un poquito más de apertura, conciencia con los alumnos, porque también recordemos, hoy vi una imagen, la traté de buscar de nuevo porque se me hizo muy buena para esta presentación, del gobierno de Canadá a sus servidores públicos, que dice, no todos reaccionan a la situación como tú, no los juzgues. Ahora, no todos, o tú no estás reaccionando como todos en esta crisis. Entonces, que no te afecte o que no pienses en que te van a juzgar. A lo mejor tu eficiencia no es la misma que estando en persona, así que no te preocupes, son medidas extremas, no estás acostumbrado a esto. Entonces, como estas ciertas líneas nos dan a entender que, y eso también invito a los profesores, que entiendan que ni ustedes están viviendo una situación normal, ni los alumnos tampoco, y no podemos ver qué está pasando a través o atrás de la pantalla de todas las personas con las que estamos hablando, y a lo mejor vamos a tener un alumno que su hijo le está llorando a un lado, ¿no? Y no es que se pueda ir a otro cuarto, sino que pues, lo tiene que atender. Y esas son las situaciones con las que estamos viviendo. A lo mejor el profesor le pasa lo mismo y pues se debe de entender que el profesor pues debe de pedir pausa durante 5 minutos y no pasa absolutamente nada. Todos debemos de adaptarnos, debemos de comprender, de ser más empáticos con la gente y de utilizar esta innovación tecnológica lo mejor posible. Entonces, la innovación tecnológica, las herramientas tecnológicas, allí están. Ahora ya depende de nosotros saber utilizarlas correctamente. Sí, y justamente aquí nos están preguntando con relación a la presentación que tenías del e-learning, que si solo es tener una clase en línea como si fuera presencial, o sea, o qué diferencia hay o cómo se da esta parte. A ver, pongo mute, que ya tengo seca la garganta y quiero toser. A ver, espérenme tantito. No te preocupes. ¿Dónde me pongo mute? Aquí estoy ya. En la parte de abajo. También nos están preguntando si el sistema educativo y la economía tendrán una crisis. ¿Si el sistema qué, perdón? Educativo y la economía tendrán una crisis. Ok, va. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Que sí es lo mismo, ¿no? Que tener una clase. Pues no, es lo que les comentaba ahorita. O sea, realmente no es lo mismo. Las circunstancias son completamente diferentes. A lo mejor en un salón de clases no tenemos a los vecinos que nos están poniendo música, no tenemos un camión que está pasando en la calle en ese momento cuando el profesor está diciendo algo y no podemos escucharlo. No está una persona cocinando y haciendo ruido, que nos llegue todo el olor de las garnachas en el momento en que estamos tomando clases. Entonces, la circunstancia es completamente diferente. Entonces, la metodología de enseñanza no puede ser la misma que en un salón de clase. Yo lo que decía, o sea, tanto profesores como alumnos, como los que estén acompañando a los alumnos en el entorno en el que esta persona está tomando la clase, pues deben de aprender a ser más empáticos, a respetar y a innovar en la metodología de aprendizaje, porque a lo mejor yo sí estoy muy concentrado, ¿no? Supongamos que todas las condiciones están perfectas para que yo y el profesor estemos frente a frente en la computadora, me esté explicando algo. Pero
si a lo mejor mi pareja está pasando por delante y está gritando o haciendo ruido, o llega y me pregunta, oye, Carlos, ¿sabes de esto? Y yo estoy hablando o estoy teniendo una clase en línea, pues también afecta, ¿no? Entonces todos, absolutamente todos debemos de aprender de estas nuevas cosas y aprender a respetar a los que lo están utilizando. La segunda pregunta, que si va a haber crisis Educativa y económica. Educativa, pues bueno, creo que hemos visto las Tenemos. noticias últimamente con lo de la SEP, ¿no? Que Exacto. no saben qué hacer, si se reanuda, que si se cancela el año, que ya regresan, que no regresan. Entonces creo que la crisis sí está pasando. En México y en todo el mundo está pasando. Hay países que lo afrontan mucho mejor que otros y hay otros que lo hacen peor que otros. Entonces, como les decía, he estado también viendo ahora, pues bueno, parte de mi currículum, me lo dijeron, estoy muy involucrado con Estonia y ellos desde el año 2002 tuvieron la primera universidad en línea, así se llamó, la Online University of Estonia, algo así se llamaba. Y empezaron a experimentar con todo esto. Y tiene el mismo nivel educativo, el mismo reconocimiento, las mismas certificaciones que cualquier universidad, simplemente lo dan todo en línea. Y las universidades que son presenciales, aunque son presenciales, tienen el conocimiento y aprendizaje de este tipo de cambios. Entonces, cuando llegó la crisis, de un día para otro cerraron universidades y ellos pudieron seguir dando su educación en línea sin absolutamente ningún problema. Algo que hablábamos antes, antes de que empezara el webinar, fue que Estonia también pues, cuenta con 98% de De redes de Wi-Fi. Wi-Fi pública para acceder a Internet. Entonces también debemos de entender que a lo mejor muchos alumnos aquí en México, muchos profesores, pues no tienen el acceso adecuado a Internet, la velocidad necesaria para Internet. Muchos piden que impriman, pero pues no hay impresoras. A lo mejor muchos no tienen cámaras, a lo mejor muchos no tienen audífonos. O sea, las situaciones son completamente diferentes. Entonces, por eso sí debemos de adaptarnos y aprender inclusive el tipo de calificación pues debe ser completamente diferente, no puede ser el mismo. Y pues Y entonces, justamente, perdóname que te interrumpa, pero justamente también esto nos están preguntando, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de las barreras en nuestro país para poder limitar la innovación tecnológica, ¿no? Y justamente pues es lo que estás mencionando. sí, exacto. Es mucho en cuanto a infraestructura, o sea, ya si nos metemos un poco más en la tecnología, la infraestructura es un poco deficiente en México. Entonces, si a lo mejor si unos viven en la ciudad, tienen la suerte de tener un buen wifi a velocidad buena, pues qué mejor, ¿no? Pero a lo mejor estás un poquito en la periferia y tu internet ya está malo, se está yendo la luz, y a lo mejor no estamos ya hablando tampoco o nada más del aprendizaje en línea, a lo mejor estás trabajando y, y tú tienes juntas en línea y se te va la luz, ¿qué haces? El otro día yo vivo aquí en Cuernavaca y el otro día hubo una tormenta, yo tenía una junta, afortunadamente pues no era tan importante y era con un colega que bueno, también es amigo, ¿no? Entonces le dije, oye, discúlpame, faltaban 5 minutos para la junta y no regresaba la luz. Ya le mandé un mensaje, oye, pues discúlpame, ¿no? Pero se fue la luz, no puedo tener yo la conversación. Entonces hablamos por teléfono y a los 15 minutos regresó la luz y entonces ya continuamos por la pantalla, pero pues son todas estas limitantes que a lo mejor sí nos impiden mucho la eficiencia en el home office. Eso de infraestructura social, lo que les dije que a lo mejor las personas no entienden que tú estás trabajando en una computadora, de a lo mejor del ambiente, que pues hay mucho ruido, hay muchas cosas que te distraen, o a lo mejor psicológico, que después de estar encerrado durante 2 meses, pues la gente se deprime, no estás cooptando bien con la crisis y a lo mejor te voy a tomar una clase y me va a pasar por aquí lo que me van a decir y no es ni culpa mía ni es culpa del profesor, sino que simplemente es el estado psicológico en el que me encuentro, me va a hacer imposible el ser receptor de alguna información nueva. Entonces hay muchos contextos, hay muchos factores que pueden impactar. Entonces todos debemos estar conscientes y debemos de entender a las demás personas.
La otra Justamente, pregunta, perdóname. antes de continuar con otra Ok. pregunta, me falta la de la crisis económica. Claro que va a haber crisis económica. A nivel mundial hay crisis económica porque negocios se están parando, o sea, todo se puso en pausa. Entonces, esta generación de dinero se está viendo muy afectada. Entonces, a lo mejor, si bien muchos corren con la suerte de seguir con su sueldo normalmente, con el trabajo normalmente, pero yo ya no estoy yendo al mercado a comprar como antes lo hacía, o yo ya no estoy yendo al supermercado a comprar como antes lo hacía, o no estoy yendo a restaurantes. Y esto, pues también son fuentes de trabajo para otras personas. Y al momento de no tener tantos ingresos, pues a lo mejor necesitan recortar personal. Hay un restaurante, una cadena de restaurantes, no digo nombre, pero dan hot cakes muy buenos. Quería yo el otro día, el Día de las Madres, celebrar a mi esposa con hot cakes en la mañana. Y les hablé, le dijo, oigan, ¿me pueden preparar esto? Paso en el coche, lo recojo y ya, no, pues es que, ¿sabes qué? Tienes que venir y pedirlo aquí porque estamos cortos de personal y aparte estamos trabajando con un recorte de pago del 30%, entonces no están dejando propinas y si nos dejas la comida aquí, pues nosotros lo tenemos que pagar. Entonces dices, bueno, pues que ahí estás viendo cómo afecta, ¿no? O sea, que la gente no esté yendo a restaurantes está afectando a muchísimas personas que trabajan en el sector restaurantero o en el sector hotelero o turístico. Entonces sí, la economía a nivel mundial está sufriendo. Vamos a ver los impactos en los próximos meses, pero bueno, pues yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es tratar de generar o tratar de circular el dinero, ¿no? Tanto de generar como de darlo, no dejarlo como ahorrado, sino que tratar de hacer circulación. Sí, y tenemos, la verdad es que tenemos bastantes preguntas, varios tecnológicos de todo México nos están aquí escuchando, viendo, y pues una pregunta que también se me hace de las importantes, ¿qué tan factible es tener innovación tecnológica en estos momentos? ¿Qué ventajas o desventajas tiene seguir teniendo clases en línea para no aprender, para no perder el ciclo escolar? A ver, como que ahí fueron varias Son preguntas. tres. Ajá. ¿Qué tan Ajá, a ver, factible es tener la innovación tecnológica en estos momentos? ¿Qué pues, ventajas o desventajas? También habla sobre la educación en línea, ¿no? ajá, pues mira, ¿qué tan factible es lo que les estoy diciendo? O sea, ahorita, les dije durante toda la presentación, es cuando se está despegando la innovación tecnológica. En Estonia, en cuanto pasó esto, lanzaron una plataforma de gobierno abierto muy buena, como la que les mencionaba de Ciudad de México, pero ellos lo lanzaron desde febrero. Nosotros en abril o mayo, a principios de mayo. Después empezaron a salir los chatbots de inteligencia artificial, una de Estonia que se llama Sube, que es donde atiende a la población, entonces eso reduce la carga de trabajo para el sector público. Hubo uno que se llama el Global Hackathon. Esta es una historia muy interesante, muy padre. Yo hace 2 años conocí a una startup que trabajaban con tecnología blockchain. Yo no soy muy fanático de la tecnología blockchain, pero bueno, llegaron conmigo, me pidieron asesoría y se las di. Y entonces empezaron como que a cambiar sus modelos. Bueno, no soy yo responsable de lo que están haciendo ahorita en lo absoluto, pero sí recuerdo muy bien que ayudé yo a esta startup. Y se quedó. Pasó el tiempo, a lo mejor de repente seguíamos en comunicación para algunas preguntas muy puntuales y ya. Y ahora, en el contexto del COVID-19, hubo un hackathon que se llamó el Global Hackathon, o el Global Hack, organizado por Estonia, por la iniciativa privada del gobierno y organizaciones internacionales, donde se invitaba a participantes de todo el mundo a exponer sus ideas, armarlas en 48 horas y iban a recibir un fondo, me parece que uno de los fondos era de 60,000 euros. Es ahí lo que les digo, ¿no? También los hackatones que vemos en otros países de 60,000 euros y aquí con 10,000 pesos, pues como que sí limita bastante. Y entonces había estos fondos muy interesantes y estaban invitando a todo el mundo, o sea,
de China hasta Perú, o sea, todo el globo estaba ahí, equipos de todo el mundo participando, o a lo mejor una persona nada más con una idea. Y yo lo estuve publicando en redes, y esas personas del startup que yo había aconsejado, lo vieron, se inscribieron, y terminaron en quinto lugar a nivel mundial. Entonces, imagínense, o sea, una startup mexicana que de la cual no hemos escuchado mucho y no tiene tanto apoyo aquí en México, ni tanta recepción, está considerada dentro de las 5 mejores ideas a nivel mundial para poder combatir el COVID-19. Desafortunadamente, o no sé si recibieron fondos o algo por quedar en quinto lugar, pero ¿cómo es posible que teniendo algo así creado por mexicanos y en México no estemos escuchando de eso? O sea, y lo lanzo una pregunta ahí también a todos. ¿Cuántos escucharon que pasó eso, no? ¿Quién le dio difusión? Pues absolutamente nadie. Entonces eso, híjole, da una cierta decepción y todo, pero bueno, debemos de aprender que sí, a nivel mundial pues está apoyando mucho esta innovación tecnológica porque ahorita es el momento en que más se necesita. Ahora, la otra pregunta. La otra era, ay, ¿qué ventajas o desventajas tiene seguir aprendiendo con las clases en línea Pues para no mucha, perder ¿no? el ciclo escolar? Yo digo, ¿a cuántos de ustedes les gusta ir hasta las 7 de la mañana a clases, no? Este, yo durante la universidad lo odié, reprobé muchísimas materias por estar a las 7 desde la prepa. Yo me acuerdo o sea, ni siquiera ponía atención. Y el profesor igual, o sea, los profesores a las 7 de la mañana, pues son humanos también, ¿no? ¿Quién está contento de despertarse a las 5 de la mañana para estar dando clase a las 7? Entonces, creo que hay muchas oportunidades, hay cosas que son realmente innecesarias que se hagan en ciertas oficinas o en ciertos sectores que podemos y estamos aprendiendo que se pueden hacer en línea. Entonces, supongamos, y antes yo para estar en la oficina o para tener una junta de la oficina de 4 personas durante 3 horas, nos veíamos, discutíamos, y a lo mejor llegábamos a un punto, pero yo ya perdía, que sea, media hora para ir a la oficina, 3 horas en la junta y media hora para regresar a casa. Entonces yo ya perdía ahí en total 4 horas, si bien me iba. Y ahorita vemos que por internet y sin tanto del, ay, ¿cómo estás? Y, puedo tener esa junta en 1 hora, sin necesidad de perder todo el tiempo de transporte, gastar en gasolina, dañar el ambiente por los gases que se generan. O sea, estamos viendo que realmente sí hay la posibilidad de sustituir ya cosas que antes se hacían a nivel físico y pasarlos a online. Hay muchos trabajos que igual en el sector público, ¿no? Que había esta resistencia, decían, no, es que esto no se puede hacer digital. Y ahora que no les queda de otra, pues, ¿qué creen que sí se puede hacer digital? Entonces ya nada más hay que buscar la manera de hacerlo más efectivo. Entonces sí, yo creo que debería y creo que va a haber muchos cambios en cuanto a este aprendizaje en línea, ya sea de escolar o laboral. Sí, híjole, la verdad es que tenemos muchísimas preguntas con relación a la parte de la innovación, con la parte de las clases en línea. Sin embargo, pues el tiempo nos está ya comiendo. Yo creo que damos otras 2 preguntas y finalizamos ya Una de las preguntas que también es como importante o relevante es ¿cómo aplicar mejores medidas de distanciamiento en México cuando mucha gente debe de salir porque si no trabaja no come? Entonces el transporte público y algunos mercados están llenos. ¿Tú qué sugerencia o cómo pudiéramos hablar de esta parte? Híjole, es otro de los temas que si bien no tiene tanto que ver con innovación tecnológica, es muy importante, Ujú. porque ahí es lo que veo, ¿no? También la falta como de presencia gubernamental o autoridad en decir, bueno, estamos en una pandemia. Si bien hay gente que tiene que salir porque, miren, ¿están escuchando el camión? Ahorita no escuchas. Es una de las cosas que les digo, o sea, ¿qué puedo yo hacer? No le voy a quitar al camionero de afuera que se calle, o sea, Claro. es uno de los factores que a lo mejor involucra que haya distracciones, como ahorita. Entonces, mira, ahí está, ya se me fue hasta la onda de qué está diciendo. Ah, a ver, Con relación a recuerda. la parte de cómo se puede hacer el distanciamiento. Sí. Pues
Entonces, esta falta de autoridad que existe, que si bien las personas necesitan salir a trabajar porque si no, no comen, hay gente que desgraciadamente, o sea, México no está preparado para hacer un aislamiento total, porque pues existe, hay un gran porcentaje en el segmento poblacional que vive al día a día. Entonces, primero es una cultura general, que hacerles entender a estas personas que deben de cuidarse, que si tienen que salir, pues bueno, salgan con cubrebocas, salgan con guantes, tengan distanciamiento social, a ver, espérenme antes de que se me acabe la batería, se me olvidó conectar la computadora. Ya. Hay, aprender o enseñarles que deben de tener este distanciamiento social. Estaba viendo igual fotografías, ¿no? De los mexicanos, reservando, que no me acuerdo dónde era, a lo mejor es falsa, pero está simpática, creo que en Yucatán, reservando las líneas, con sana distancia. Entonces, cada 2 metros, cada metro y medio, y ponían sus chanclas y todos abarrotados en la sombra. Entonces, pues bueno, ahí, o sea, también hay que hacer entender a la gente, también cambiar un poquito la cultura, que si bien hay mucha gente que no lo está entendiendo, afortunadamente también hay mucha otra que sí está entendiendo estos cambios y la distancia. Y pues ahí falta también del gobierno, presencia gubernamental, en estar repartiendo mascarillas, caretas, guantes, todo, gel antibacterial. Hay países que igual no pueden suspender sus labores diarias, como esto que dices del mercado y todo, pero bueno, a lo mejor la gente, si todavía está teniendo rezagos económicos por esta situación, y todavía les dices, pues yo como gobierno te digo que tú tienes que comprar el alcohol, tú tienes que comprar mascarillas, tú tienes que responsabilidad, pues vas empeorando la situación de la gente, ¿no? Entonces, si el gobierno apoya un poquito, y por ejemplo en los mercados, pues pone estos túneles para desinfectar cuando van entrando y saliendo, hay gente que les da gel, si no tienen mascarilla se las da, o sea, llevar como ciertos controles. Pues yo creo que eso sería una de las mejores medidas, pero pues, ¿qué gobierno se está poniendo tan vivo en eso, no? A lo mejor somos muchos, a lo mejor es una idea loca que yo tengo, pero pues también somos muchos y es difícil de controlar a tanta población. Y no estamos, afortunadamente, en un estado autoritario en el cual nos obliguen a hacer las cosas. Entonces, mucho es voluntario, pero pues sí debe de haber un poco más de presión o autoridad en ese sentido. Ok, muchísimas gracias. Híjole, tenemos muchísimas preguntas, sin embargo, cerramos con esta para ya darle paso a la maestra Maru. Ante las barreras mencionadas para la innovación, como el poco apoyo económico, cómo se puede lograr el desarrollo de herramientas innovadoras, tanto para el gobierno electrónico como para la educación a distancia, entendiendo que una innovación siempre requiere de fondos para utilizar tecnología moderna. Híjole, pues creo Está que es complicado. como que la pregunta del millón de pesos, ¿no? Exactamente. Creo que a lo mejor si yo tuviera la respuesta correcta estaría Sí. en otra condición completamente diferente. Híjole, pues sí, es que es muy difícil. O sea, realmente sí a veces es trabajar contra corriente, pero también muchas veces es falta de información. Hay muchos gobiernos estatales que sí están dando apoyos, digo, como lo que decía al principio, ¿no? Sí hay una falta de apoyo grave, pero también pues hay ciertas instituciones que están dando apoyos y que no se conocen. Entonces, a lo mejor, creo que el otro día estaba en una ponencia con un museo, el Museo Interactivo de Sinaloa, y ellos cambiaron, en cuanto se vio la crisis, cambiaron su giro a ser museo, a ser productor de tecnología para la crisis. Y entonces ellos estaban recibiendo también muchas ideas y pues dándoles fondos o ayudándoles, haciéndoles como ahí su incubadora para poder proyectarlo. Y de nuevo, ¿quién está escuchando del Museo Interactivo de Sinaloa? O a lo mejor, si yo soy de Sinaloa y tengo una idea de tecnología, una solución de gobierno, X, lo que tenga de solución tecnológica, pues decir, pues voy al Estado, voy al gobierno, voy a alguna empresa grande, y lo que menos se me ocurre es buscar en el Museo Interactivo de Sinaloa.
Entonces, también ahí pues es un poquito de curiosidad, si estamos navegando ahí en contracorriente, pero también de repente hay esas islas que apoyan muchísimo. Les digo, esto de Hidalgo en Citnova, pues a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero pues está haciendo cosas geniales y apoya de forma genial, o a lo mejor en Yucatán también se están haciendo cosas impresionantes. Entonces, es buscar. O sea, desafortunadamente no hay otra cosa más que ser ahí curiosos y estar buscándole a ver a ver en dónde pega. O sea, yo creo que esa es la solución. Y si bien pues ya terminamos con las preguntas, si quieren pues luego podemos hacer otro webinar con puras preguntas y armamos más debate. Otro día ya depende de ustedes si lo quieren organizar. Y como última idea, me queda decirles que recuerden que la innovación no es algo fortuito, la creatividad tampoco es algo fortuito, sino que hay metodologías de innovación muy buenas, hay muchos de dónde escoger, hay muchas lecturas, muchos artículos, y entonces recuerden, o sea, innovar tecnológicamente o no tecnológicamente no es algo que de repente me brilló una idea, sino que es una metodología y debo de ser disciplinado para tener innovación tecnológica en estos momentos. Entonces, no puedo un día despertarme y decir, ay, hoy voy a trabajar, y al día siguiente, ay, hoy trabajo hasta las 2 de la tarde, sino que no, se debe de seguir una disciplina muy fuerte y unas metodologías bastante concretas para poder llevar algo a cabo. Entonces, esa recomendación se las dejo ya a todos los estudiantes de los tecnológicos. Y muchas gracias. De hecho, bueno, aquí les dejé el link de mi Twitter y de mi LinkedIn, pero creo que se los voy a poner aquí como comentario porque no se puede agarrar el link de ahí. A ver. Ahí está. A ver, entonces se los paso aquí como comentario a todos. Y en Twitter es @CarlosIvan. Ahí está. Ya se los dejé como mensaje a todos. Entonces, por ahí si quieren contactarme o tienen preguntas o tienen algo, pues bueno, con mucho gusto. Ok, pues Carlos, felicidades. Felicidades a nuestro gran ponente. Recibe, Carlos, las felicitaciones de nuestro director, el licenciado José Nino Hernández Magdaleno, quien pues también te envía un fuerte, fuerte abrazo. Y permitiéndome la de la voz con el cierre de este extraordinario tema, con una frase de uno de los grandes, es Steve Jobs: la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Desafortunadamente nos faltó tiempo para este gran, gran tema, pero bueno, pues por ahí ya dejaste tus redes sociales y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos, deseándoles excelente tarde a todos.